Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de uno de los escritores más importantes que ha dado el siglo XX, uno de los escritores que ha recogido algunos de los premios más importantes, como el Premio Nobel en el 2010 o el Premio Cervantes en 1994, además de una serie de premios muy importantes. Eh, Pertenece a la Real Academia Española, miembro de la Real Academia Española, uno de los narradores que más le ha dado a la literatura de habla hispana en el siglo XX. Si uno protagonista también de eso que se dio a llamar como el boom latinoamericano entre la década del 60 y 70, si uno repasa cuáles son los autores latinoamericanos que prohijaron eso que se conoció como el boom latinoamericano, yendo un poco hacia atrás, Juan Rulfo, el autor de Pedro Páramo, convoca mucho en su literatura un sentir eh, mexicano. Uno ve en su tratamiento sobre la vida y la muerte una impronta muy mexicana, muy propia del folclore mexicano. Uno ve en Rulfo eh, los personajes que si bien con aquella máxima que se le mal atribuido que se le ha atribuido de mala manera a Tolstoy, porque nunca lo dijo, pinta tu aldea y pintarás el mundo. En Rulfo se consigue la universalidad a través de la descripción de lo local, de lo tangible y cercano. García Márquez también, en su gran obra, Cien años de soledad, pero en toda su literatura, o la mayor parte, se invoca ese realismo mágico, donde está la presencia de lo que García Márquez recibió en la casa de su infancia, esos elementos mágicos que aparecen de forma constante en su narrativa, pero es una literatura que palpa lo latinoamericano, lo costumbrista inmediato, lo incorpora en su narrativa. Julio Cortázar, lo lúdico, ese mundo lúdico que quizás toma como referencia alguna literatura de las primeras décadas del siglo XX, donde el surrealismo no era ajeno, pero además había un expresionismo que venía de la mano de Kafka. Julio Cortázar toma todos esos elementos y siempre permanece en ese mundo lúdico donde los límites a veces entre la narrativa y la poesía se hacen difíciles de diferenciar. Eh, Vargas Llosa es el narrador absoluto y el narrador que toma un montón de recursos que son propios de pronto de lo que era la literatura inglesa de las primeras décadas del siglo XX. Uno puede ver ese monólogo interior de Faulkner, por ejemplo, de William Faulkner, que le es propio y que también lo toman autores como Miller, como otros autores sobresalientes de habla inglesa. Ese monólogo interior que lo toma y que uno lo ve, crea una gran complicidad con el lector. Nosotros nos integramos al libro, nos sentimos cercanos a los personajes que nos plantean y sobre todo al protagonismo y al protagonista y a ese discurso que discurre donde el protagonista todo el tiempo va pensando las situaciones que tiene que vivir. Vargas Llosa nace en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936, en una circunstancia que lo va a marcar y según él mismo va a decir, muchos de los datos de él se pueden encontrar en el libro El pez en el agua. Y él mismo va a decirlo, tanto en este libro como en muchas entrevistas, que ese nacimiento con un padre ausente y el reencuentro a los 10 años va a ser de lo más traumático. Y que incluso he visto en algunas entrevistas ya bastante mayor donde él dice que ni siquiera ahora se ha logrado recuperar de lo que le impactó esa situación. Y lo que ocurrió fue lo siguiente, incluso a partir de ahí uno puede prever mucho de la impronta de Vargas Llosa en su propia narrativa y en su propio comportamiento social, un hombre que interpela todo el tiempo, que es inquieto, que tiene una energía desbordante y es una persona que irradia energía y polémica, por supuesto. Se ha ido ganando sus enemigos y sus enormes admiradores, pero es de forma constante un hombre inquieto, nunca permanece en una zona de confort, al contrario. Y quizás esa situación traumática de la que se refiere Vargas Llosa tiene que ver con esta interpelación al poder o a esa
esa interpelación por momentos molesta y que nos sacude un poco y que lleva a pensar a veces en la diferencia y otras veces en la coincidencia. Hijo de Ernesto Vargas y de Dora Llosa, nace entonces en 1936, una situación muy particular. La madre bastante menor que el padre, 19 años, según el propio Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa va a decir que poco más que un adolescente, a esos 19 años, queda embarazada y a los 5 meses y medio el padre abandona el hogar. La razón era otro romance paralelo con una señora alemana con la que va a tener otros 2 hijos, uno que muere muy joven, con 11 años de leucemia, y otro que vive actualmente, según tengo entendido, en Estados Unidos. Ese padre abandona a la madre entonces con ese embarazo de 5 meses y medio, y va a ser un padre totalmente ausente hasta sus 10 años. Hasta tal punto va a ser ausente que le van a hacer creer a ese niño, Mario Vargas Llosa, que el padre murió. Vargas Llosa va a decir que hasta le va a rezar. Va a considerar durante esos 10 años que su padre directamente está muerto, no existe. Una familia muy numerosa por el lado de la madre, que va a contrarrestar, es muy interesante porque Vargas Llosa va a ser primero que muy mimado por toda esa familia de tíos, de tías, un abuelo que al año siguiente, en 1937, el año siguiente a su nacimiento, se va a vivir a Cochabamba y lleva a su hija, y van también algunos tíos, y va ese niño recién nacido, Mario Vargas Llosa, que va a vivir varios años en Cochabamba, en Bolivia. El tema es que su abuelo materno, había conseguido el trabajo en una hacienda en Cochabamba, entonces ahí se van a instalar durante un tiempo. A los 10 años, o sea, cuando Vargas Llosa tiene 10 años, por la razón de que un primo hermano de su abuelo, de apellido Bustamante, el abuelo era Llosa Bustamante, cuando José Luis Bustamante, que es el presidente del Perú, le da un cargo en Piura, Perú, al norte. Él había nacido en Arequipa, hacia el sur, esta vez hacia el norte del Perú, se va a vivir junto con su familia ese niño Mario Vargas Llosa, en 1945. En 1947, o sea, poco tiempo después, la madre le cuenta que su padre no estaba muerto, que su padre estaba vivo y que lo iba a conocer. Mario Vargas Llosa cuenta esta circunstancia tan traumática. Imagínense un niño que estuvo 10 años con la idea de que su padre había fallecido, que hasta le había rezado, le rezaba como él mismo lo va a decir, y de golpe la madre le dice que el padre está vivo. Esto lo cuenta el propio Mario Vargas Llosa en El pez en el agua. Mi mamá me tomó del brazo y me sacó a la calle por la puerta de servicio de la prefectura. Fuimos caminando hacia el malecón Eguiguren. Eran los últimos días de 1946 o los primeros de 1947, pues ya habíamos dado los exámenes en el Salesiano. Yo había terminado el quinto de primaria y ya estaba allí el verano de Piura, la luz blanca y de aficiante calor. Tú ya lo sabes, por supuesto, dijo mi mamá sin que le temblara la voz. ¿No es cierto? ¿Qué cosa? Que tu papá no estaba muerto. ¿No es cierto? Por supuesto, pero no lo sabía. Ni remotamente lo sospechaba. Y fue como si el mundo se me paralizara de sorpresa. ¿Mi papá vivo? ¿Y dónde había estado todo el tiempo en que yo lo creí muerto? Era una larga historia que hasta ese día, el más importante de todo lo que había vivido, hasta entonces, y acaso, de los que viviría después, me habían sido cuidadosamente ocultada por mi madre, mis abuelos, la tía abuela Elvira, la mamaé y mis tíos y tías, esa vasta familia con la que pasé mi infancia, en Cochabamba primero, y desde que nombraron prefecto de esa ciudad al abuelo Pedro, aquí, en Piura. Una historia de folletín, truculenta y vulgar, que lo fui descubriendo después a medida que la reconstruía con datos de aquí y de allá, y añadidos imaginarios donde resultaba imposible llenar los blancos. Había avergonzado a mi familia materna, mi única familia, en verdad,
y destruido la vida de mi madre cuando era todavía poco más que una adolescente. Un niño mimado, rodeado de esta familia numerosa, de sus tíos, se encuentra con un hombre con un carácter muy diferente, un hombre, según el propio Mario Vargas Llosa lo va a contar, un hombre muy déspota, muy severo, con ideas muy firmes con respecto a la moral desde donde él la consideraba. Y acá uno puede revisar un montón de autores en la historia de la literatura. Me viene a la cabeza Baudelaire, por ejemplo, con su padrastro, también militar, en este caso no militar, pero también con un carácter severo. Acá lo militar va a tener que ver porque ese padre va a querer mandarlo, y lo va a mandar durante un par de años, a un colegio militar. Pero esa confrontación de ese niño de golpe mimado, con una vida ya estructurada, con la consideración o la creencia de que el padre estaba muerto, de golpe se encuentra con este padre déspota. Mario Vargas Llosa entonces se reencuentra, o se encuentra por primera vez en realidad, porque él pensaba que había fallecido con su padre a los 10 años, reanudan la relación sus dos padres y se van a vivir de Piura, se van a vivir a Lima, a la capital peruana. Este padre tiene una actitud totalmente autoritaria y en principio a ese niño le molesta que ese niño empiece a tener esas inclinaciones literarias, de escribir poemas, de recurrir tanto a la literatura a nivel sensible. El padre le dice que esas son cuestiones de marica, que no es bueno para su formación, y decide que este niño a los 14 años, adolescente, ingrese al colegio militar Leoncio Prado, colegio militar de Callao, una zona de los alrededores de Lima, esa zona portuaria. Ese colegio militar va a recibir a este niño que no va a estar para nada cómodo, pero que va a empezar a recoger muchos elementos que va a aplicarlos después a su literatura. En La ciudad y los perros, el personaje, Alberto, toma muchísimo de lo que vive Mario Vargas Llosa en esos 2 años que va a estar en el colegio militar. Según el propio autor, el propio escritor, en vez de bajarle las posibilidades de lectura, esto le va a aumentar. Él va a aprovechar ahí para leer mucho en esos 2 años de colegio y va a escribir. Lo insólito es que va a escribir unos relatos pornográficos para los compañeros, para los cadetes, compañeros de ese colegio militar. Va a escribir también cartas de amor que le van a pedir los compañeros para enviárselos a sus posibles novias. Esos trabajos, estamos hablando de un adolescente entre los 14 y 15 años, esos trabajos están acompañados de una gran lectura de algunos autores propios de la edad. Después otros van a tener una influencia que va de alguna manera a pulir el estilo final del escritor, pero las lecturas de un Julio Verne o algunos otros referentes de esa edad que él consume con mucha avidez y que al mismo tiempo le ayudan al ejercicio propio de la escritura, que lo practica con los demás cadetes en este colegio militar. Durante las vacaciones, luego de 2 años, en el 52, al principio del 52, Mario Vargas Llosa empieza a trabajar en La Crónica, una publicación que lo tiene a él como para hacer algunas entrevistas, algunas columnas. Estamos hablando de un muchacho muy joven, con unas condiciones excepcionales. Yo hoy decía que toda esa técnica de escritura está acompañada en Mario Vargas Llosa con unas posibilidades formidables del trabajo de la palabra, de la sintaxis, ¿no? Uno siente que va por un tobogán, es muy fluido leerlo a Vargas Llosa, y pensar en el ejercicio muy temprano en su adolescencia, tanto de lectura como escritura, y al mismo tiempo de la percepción en su experiencia vital de lo que ocurría en este colegio, donde él va a decir que gracias a eso, o sea, gracias a esto que en principio podía ser como un castigo, él aprendió elementos nuevos que le resultaban novedosos de lo que era ese Perú
de ese momento, lo que era el Perú, diferente, en una visión diferente a esa cosa tan condescendiente que de su familia materna recibía. Empieza a frecuentar algunos tugurios, algunas zonas menos santas de Lima, lo que trae la preocupación de los familiares. En principio, una cosa interesante, cuando Mario Vargas Llosa, según cuenta él, comienza a trabajar en la crónica, empieza a conocer estos otros mundos, no quiere volver al colegio, no quiere continuar con esa formación militar. Le habla al padre y el padre acepta que no vuelva. Le habla con la condición de que él tiene ese trabajo en ese periódico. Pero la familia materna convence al padre de que los ambientes de Lima no son los mejores para ese muchacho, para ese adolescente y los lugares donde él se estaba metiendo. Entonces lo convencen al padre de que Mario Vargas Llosa se vaya a vivir de vuelta a Piura, donde va a permanecer un tiempo más. Es interesante que a los 15 años, o sea, cuando se va a vivir a Piura, son años que los disfruta mucho este muchacho, este adolescente, él va a poner en escena la primera obra de teatro que le va a titular La huida del Inca, una obra que no está publicada, por lo menos que yo sepa, no está publicada, no la he leído yo en particular, pero ya se ve ese empeño, esa energía siempre incontenible que uno puede percibirlo en este escritor, cuando a los 15 años él mismo monta una obra escrita por él y dirigida. En 1953 ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, va a estudiar Derecho y Literatura. Este periodo en San Marcos, en Lima de vuelta, lo va a tener a Vargas Llosa como muy activo políticamente también. Sus ideas marxistas de ese momento lo van a acercar a las juventudes comunistas. Es una forma de interpelar también al poder, ¿no? El marxismo en ese momento en Latinoamérica, entre los estudiantes, era muy efervescente, les creaba, estamos hablando del periodo inmediato después de concluida la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, o sea, un mundo que ya se había empezado a separar desde la década del 30 en dos, o que parecía separarse en dos posibilidades de pensamiento y muy confrontadas. Entre 1953, entonces, a partir de 1953, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, él estudia Derecho y Literatura. Tenemos a un muchacho muy participativo, muy activo en todo lo que tiene que ver con una militancia política, con ese Mario Vargas Llosa interpelante de forma constante, un muy buen estudiante. Él va a obtener una beca. Había tenido periodos más complejos, más indisciplinados. En ese periodo asoma como un muy buen estudiante y muy activo en lo político, ese acercamiento a las juventudes comunistas de esos años. Estamos hablando, como decía hoy, de un periodo inmediato a concluida la Segunda Guerra Mundial y en medio de la Guerra Fría, que comenzaba con mucha fuerza en ese mundo que ya desde la década del 30 se venía separando. En 1955 se da la insólita situación del casamiento con Julia Urquidi, una tía política, que está recogida toda esa anécdota y todas esas idas y venidas de esa tía 10 años mayor, divorciada. Pensemos, yendo un poquito para atrás, que la propia moral de la familia o los conceptos morales de las familias habían negado la existencia de ese padre, porque el divorcio, porque la separación no era algo de pronto de todo aceptado para la familia. Y ahora encima ese muchacho joven, de 19 años nada más, se casa de forma totalmente aventurera y a contracorriente de los deseos de la familia con su tía política nada menos, que la había conocido a su vez en Cochabamba. Ella era nacida en Cochabamba, Julia era boliviana, tía política, donde incluso el propio Mario Vargas Llosa relata algún encuentro de él cuando niño con esta tía.
es un escándalo, hay una separación obligada por la familia, en fin, todas esas idas y venidas, todos esos laberintos de ese insólito casamiento, un muchacho de 19 años, con su tía política, están contados de forma magistral, un libro que es muy entretenido, aparte cómo va alternando los relatos del escribidor con la historia, con esas aventuras, desventuras y vueltas a las aventuras con su tía, el casamiento. Para mantenerse en medio de cuando logran estar juntos y casados, tiene que tener 7 trabajos para poder mantener a la pareja, digamos, para poder mantenerse en ese matrimonio, incluyendo una catalogación de lápidas en un cementerio. En 1957, gracias a un premio por el desafío, por un relato del desafío, se presenta, él consigue un premio, se gana el primer premio que consiste en ir a París por 15 días. Él intenta que sea más extenso este periodo en París, seguramente hay una fascinación por esa Europa, por ese París tan, aparte que traía tanta carga de los autores maravillosos que habían convertido a París en un centro mundial de la cultura. Seguramente esa fascinación la vivió y a partir de ahí la obsesión de permanecer en París. Él regresa, pero gracias a que era un muy buen estudiante, consigue una beca para ir a vivir a Madrid y estudiar en la Universidad Complutense de Madrid, donde sigue sus estudios. Y en 1960 vuelve a París, a donde pretende quedarse a vivir un tiempo. En 1963, entonces, él va a publicar La ciudad y los perros, esa novela que obtiene premios importantes, el premio de Biblioteca Breve en 1962 y el premio de la crítica de narrativa castellana, que es un premio muy importante, en 1964. Ese libro, La ciudad y los perros, recogen las experiencias vividas por él en ese colegio militar donde lo colocó el padre y donde él, propio Mario Vargas Llosa, dijo que había aprendido a convivir con distintas áreas de la sociedad y con áreas distintas que él no conocía hasta ese entonces, y había conocido algo más profundo de ese propio Perú que él no iba a dejar de interpelar. La ciudad y los perros, entonces publicada en 1963, esta primera novela que tiene un éxito brutal y que muchos consideran que da inicio justamente a ese boom latinoamericano en la literatura. Este libro recoge la experiencia en el colegio militar Leoncio Prado y tiene que ver con esa convivencia entre los cadetes. Hay un nudo que alude al robo de unas preguntas para un examen, pero sobre todo lo que va desentrañando el libro todo el tiempo es la complejidad humana y el relacionamiento dentro de ese contexto. Ese Alberto el poeta es un poco la mosca en la leche, esa contracorriente. Recoge el libro La ciudad de los perros esa experiencia que había tenido el propio Mario Vargas Llosa entre los 14 y 15 años, esa convivencia él como cadete entre otros cadetes que desnudaban otras realidades de la sociedad limeña, peruana, que él desconocía hasta ese momento y que le abre los ojos. En contraposición, como decía hoy, sus valores, su adquisición de la sensibilidad por la literatura, al mismo tiempo contrapuesto a ese poder del padre, ¿no? Ese despotismo, esa educación severa. Estamos entonces en Europa, en 1964, luego de casi 10 años de matrimonio, se separa de Julia. Es interesante que cuando se publica La tía Julia y el escribidor en la década del 70, después a principios de los 80, esta tía va a tener una respuesta a lo que no contó Varguitas, un libro muy polémico que va a entrecruzar todo lo que contaría o lo que contó Vargas Llosa en La tía Julia y el escribidor. Pero 1964 se separa de su tía política y se casa con su prima hermana, con Patricia Llosa,
con un matrimonio que va a tener, va a durar hasta el 2015. O sea, un matrimonio que va a ser de unos 50 años de duración. A partir de ahí, la trayectoria, la carrera literaria de Mario Vargas Llosa es de una presencia enorme en la literatura, una presencia enorme, un gran consumo de su literatura, de cada uno de sus libros, se convierte de inmediato en un éxito. La ciudad de los perros ha tenido muchísimas traducciones, uno de los libros más importantes que ha dado el siglo XX. En 1966 publica La Casa Verde, sobre ese prostíbulo de Piura, que él recuerda, incluso los personajes también que lo va a citar, tiene que ver con esa vuelta, ese regreso que él tiene después de la internado en el colegio militar, ese retorno a Piura y el conocer esos tugurios, esas zonas menos presentables para la sociedad, y cómo extrae la literatura con esos personajes que van deambulando y que van creando. Ese libro también obtiene muchos premios importantes: el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, el premio de la Crítica de Narrativa Castellana y el Premio Nacional de la Cultura en Perú en 1967, el año siguiente. Es otro libro que lo coloca él entre los principales escritores. En 1969, quizás el libro más de culto, sobre todo para una juventud peruana, latinoamericana, que tomó Conversación en la Catedral como un libro referente. En 1971 él obtiene el doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, con una obra que titula García Márquez, Historia de un deicidio. Y la relación entre García Márquez y Mario Vargas Llosa ha sido muchas veces comentada en varios artículos. Pasa de una amistad muy cercana, una amistad llena de confidencias. Uno siente que había una relación muy cercana entre los dos, como los dos van a manifestar, hasta que hay un quiebre brutal que termina en un acto de violencia, con un golpe de Mario Vargas Llosa a García Márquez en un hall, en un lugar público. Esto, de acuerdo a lo que al menos a mí me han contado y algunas cosas que he leído, se debió a los celos en ese momento de Mario Vargas Llosa, percibiendo que ante unas dificultades que estaba en el matrimonio con Patricia, Gabo intercede, supuestamente con intenciones propias hacia la esposa de Mario Vargas Llosa. Eso es lo que al menos percibe Mario Vargas Llosa. Entonces le da ese golpe de puño que le deja un ojo morado, y que el propio García Márquez se va a encargar de sacarse una foto y se va a romper la amistad. Mucho tiempo después va a haber una conciliación, un acercamiento, pero no en el grado de la amistad que hubo hasta ese momento, hasta ese quiebre. Es muy interesante. Yo pensaba que en la historia del arte y la literatura, siempre cuando conviven dos figuras de tanta importancia, es común encontrar esos conflictos, que pueden tener las razones, en este caso personales, o pueden haber otras razones, a veces de competencia también. Hay el caso de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, que no se llevaban muy bien, y ese episodio que está citado por Vasari, por muchos historiadores, por muchos expertos en el Renacimiento, hablan que un episodio muy circunstancial en una feria fue lo que creó ese distanciamiento y esa ruptura de diálogo y esa enemistad y constante pelea y competencia entre Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, nada menos. O sea, en la historia, Quevedo con Góngora, uno puede revisar un montón de grandes escritores o grandes artistas, pintores, músicos que tuvieron una rivalidad muy fuerte. A veces el detonante puede ser un hecho casual, pero hay mucho más contenido. En este caso, una gran amistad, bueno, se rompe, y recién, muchos años después, va a haber un acercamiento. Obtiene entonces este doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid. En 1973 publica Pantaleón y las visitadoras,
Otro libro que también, y siempre ustedes vean que en la narrativa, en las propuestas de Mario Vargas Llosa está esa interpelación, esa pulseada con el poder, esa por momentos hasta con un toque de humor, esa desacralización del poder, de lo militar o de las estructuras sólidas, supuestamente sólidas y con su propia moral del poder. En 1993, bueno, va a publicar El pez en el agua, que esto son notas biográficas, recuerdos. En 1994 es nombrado miembro de la Real Academia Española y obtiene el premio Cervantes, en habla hispana el premio más importante. En el 2000 publica La fiesta, bueno, es un escritor con mucha obra, que ha escrito muchísimo. A ver, sobresaliendo La fiesta del chivo en el año 2000, en el 2010 El sueño del Celta también, estas dos últimas publicaciones de Alfaguara originalmente, y en el 2010 le conceden nada menos que el premio Nobel, un reconocimiento, el más importante de los reconocimientos que se le puede dar a un escritor, lo obtiene en 2010 Mario Vargas Llosa. La política y Mario Vargas Llosa también tiene que ver con ese espíritu inquieto. Él comienza en 1987 con un rechazo a la estatización de la banca peruana, que tiene una gran aceptación y lo sigue mucha gente, incluso enfrentando a Alan García, que era el presidente en ese momento, donde Alan García sostenía que, bueno, que lo iban a seguir algunos pitucos y algunos banqueros nada más, y él logra congregar a muchísima gente en un acto, eso lo entusiasma y lo lleva incluso a presentarse como candidato a presidente, compitiendo con Fujimori, nada menos. Fujimori va a ganar las elecciones, le va a ganar las elecciones, él partiendo de un 70% de aprobación, cae mucho durante su campaña, Fujimori gana las elecciones, Vargas Llosa va a insistir con la política, pero bueno, no va a tener el éxito que pretende. Pero es parte de la propia inquietud. El, el corrimiento o cómo Vargas Llosa va cambiando sus ideas políticas desde el marxista al gran crítico, que es hoy en día y que lo es desde hace mucho tiempo del marxismo justamente, y de Cuba y de muchos de los procesos socialistas latinoamericanos. Es un hombre polémico que a donde llega va a despertar la atención de inmediato. Yo he pensado, recuerdo esa vez cuando estuvo, la última vez que estuvo en el Río de la Plata, como no pasó desapercibido cuando en otras ocasiones han pasado por aquí premio Nobel y hay escritores muy importantes y no han tenido la misma atención que provoca cada vez que aparece Mario Vargas Llosa. Su participación en el teatro, como actor también, cada vez que Mario Vargas Llosa actúa, hace algo, publica un libro, se moviliza mucho todo el mundo editorial. Voy a leer unos pasajes de La tía Julia y el escribidor de 1977, esta novela donde él cuenta todas la aventura, las idas y venidas de ese casamiento con la tía política, con la tía Julia, con la que permanece casado entonces desde 1955 hasta 1964. Este libro lo publica en 1977, que va a tener una respuesta de la propia Julia en 1981 con lo que Varguitas no contó. Así que tú eres el hijo de Dorita, me dijo estampándome un beso en la mejilla. Ya terminaste el colegio, ¿no? La odié a muerte. Mis leves choques con la familia en ese entonces se debían a que todos se empeñaban en tratarme todavía como un niño y no como lo que era, un hombre completo de 18 años. Nada me irritaba tanto como el marito. Tenía la sensación de que el diminutivo me regresaba al pantalón corto. Ya está en tercero de Derecho y trabaja como periodista, le explicó mi tío Lucho. Este tío Lucho, de Piura, es el que lo recibe y es muy confidente cuando él vuelve de Lima a Piura, después de la experiencia que no era exactamente la misma que con su tío Lucho, con el padre, con esa educación brutal. Este tío Lucho es el confidente.
le explicó mi tío Lucho, alcanzando un vaso de cerveza. La verdad, me dio el puntillazo la tía Julia, es que parece todavía una guagua, Marito. Durante el almuerzo, con ese aire cariñoso que adoptan los adultos cuando se dirigen a los idiotas y a los niños, me preguntó si tenía enamorada, si iba a fiestas, qué deporte practicaba, y me aconsejó con una perversidad que no descubría si era deliberada o inocente, pero que igual me llegó al alma, que apenas pudiera me dejara crecer el bigote. A los morenos les sentaba bien y eso me facilitaría las cosas con las chicas. Él no piensa en falda ni en jaranas, le explicó mi tío Lucho. Es un intelectual, ha publicado un cuento en el Dominical del Comercio. Cuidado que el hijo de Dorita no nos vaya a salir para el otro lado, se rió la tía Julia y yo sentí un arrebato de solidaridad con su ex marido. Pero sonreí y le llevé la cuerda. Durante el almuerzo se dedicó a contar unos horribles chistes bolivianos y a tomarme del pelo. Al despedirme pareció que quería hacerse perdonar sus maldades, porque me dijo con un gesto amable que alguna noche la acompañara al cine, que le encantaba el cine. Llegué a Radio Panamericana justo a tiempo para evitar que Pascual dedicara todo el boletín de las 3 a las noticias de una batalla campal en las calles exóticas, entre sepultureros y leprosos, publicada por última hora. Luego de preparar también los boletines de las 4 y las 5, salí a tomar un café. En la puerta de Radio Central encontré a Genaro, hijo, eufórico, me arrastró del brazo hasta el Branza. Tengo que contarte algo fantástico. Había estado unos días en La Paz por cuestiones de negocios y allí había visto en acción a ese hombre plural, Pedro Camacho, el escribidor. No es un hombre sino una industria, corrigió con admiración. Escribe todas las obras de teatro que se presentan en Bolivia y las interpreta todas. Y escribe todas las radionovelas y las dirige y es el galán de todas. Pero más que su fecundidad y versatilidad, le había impresionado su popularidad. Para poder verlo en el Teatro Saavedra de La Paz, había tenido que comprar entradas de reventa al doble de su precio. Como en Los Toros, imagínate, se asombraba. ¿Quién ha llenado jamás un teatro en Lima? Me contó que había visto 2 días seguidos a muchas jovencitas, adultas y viejas arremolinadas en las puertas de Radio Illimani, esperando la salida del ídolo para pedirle autógrafo. La McCann Erickson de La Paz, por otra parte, le había asegurado que los radioteatros de Pedro Camacho tenían la mayor audiencia de las ondas bolivianas. Genaro Hijo era eso que entonces comenzaba a llamarse un empresario progresista. Le interesaban más los negocios que los honores. No era socio del Club Nacional ni un ávido de serlo. Se hacía amigo de todo el mundo y su dinamismo fatigaba. Hombre de decisiones rápidas, después de su visita a Radio Illimani, convenció a Pedro Camacho que se viniera al Perú como exclusividad de Radio Central. Más adelante, me sorprendió mucho que la tía Julia, pese a ser boliviana y vivir en La Paz, no hubiera oído hablar nunca de Pedro Camacho. Pero ella me aclaró que jamás había escuchado una radionovela, ni puesto los pies en un teatro desde que interpretó La danza de las horas en el papel de Crepúsculo el año que terminó el colegio, donde las monjas irlandesas, no te atrevas a preguntarme cuántos años hace de eso, Marito, íbamos caminando desde la casa del tío Lucho al final de la avenida Armendáriz hacia el cine Barranco. Me había impuesto la invitación ella misma, ese mediodía, de la manera más artera. Era el jueves siguiente a su llegada, y aunque la perspectiva de ser otra vez víctima de los chistes bolivianos no me hacía gracia, no quise faltar al almuerzo semanal. Tenía la esperanza de no encontrarla, porque la víspera, los miércoles de la noche, eran las visitas a la tía Gaby. Había oído a la tía Hortensia comunicar con el tono de quien está en El secreto de los dioses. En su primera semana limeña ha salido 4 veces y con 4 galanes diferentes, uno de ellos casado. La divorciada se las trae. Cuando llegué donde el tío Lucho, luego del Panamericano de las 12, la encontré precisamente con uno de sus galanes. Sentí el dulce placer de la venganza al entrar a la sala y descubrir, sentado junto a ella, mirándola con los ojos de conquistador, flamante de ridículo en su traje de otras épocas, su corbata mariposa y su clavel en el ojal, al tío Pancracio, un primo hermano de mi abuela. Había enviudado hacía siglos, caminaba con los pies abiertos, marcando las 10:10, y en la familia se comentaba maliciosamente sus visitas
porque no tenía reparo en pellizcar a las sirvientas a la vista de todos. Se pintaba el pelo, usaba reloj de bolsillo con leontina plateada y lo podía ver a diario en las esquinas del Jirón de la Unión a las 6 de la tarde piropeando a las oficinistas. Al inclinarme a besarla, susurré al oído de la boliviana con toda la ironía del mundo. ¡Qué buena conquista, Julita! Ella me guiñó un ojo y asintió. Durante el almuerzo, el tío Pancracio, luego de disertar sobre la música criolla, en lo que era un experto, en las celebraciones familiares ofrecía siempre un solo de cajón, se volvió hacia ella y relamido como un gato le contó: a propósito, los jueves en la noche se reúne la peña Felipe Pinglo en La Victoria, el corazón del criollismo. ¿Te gustaría oír un poco de verdadera música peruana? La tía Julia, sin vacilar un segundo y con una cara de desolación que añadía el insulto a la calumnia, contestó señalándome: fíjate qué lástima, Marito me ha invitado al cine. Paso a la juventud. Se inclinó el tío Pancracio con espíritu deportivo. Luego, cuando hubo partido, creí que me salvaba, pues la tía Olga preguntó: ¿eso del cine era solo para librarte del viejo verde? Pero la tía Julia se reclinó con ímpetu: nada de eso, hermana. Me muero por ver la del Barranco, es impropia para señoritas. Se volvió hacia mí, que escuchaba, como se decía, mi destino nocturno, y para tranquilizarme añadió esta exquisita flor: no te preocupes por la plata, Marito, yo te invito. Y ahí estábamos, caminando por la oscura quebrada de Armendáriz, por la ancha avenida Grau, al encuentro de una película que para colmo era mexicana y se llamaba Madre y Amante. Lo terrible de ser divorciada no es que todos los hombres se crean en la obligación de proponerte cosas, me informaba la tía Julia, sino que por ser una divorciada piensan que ya no hay necesidad de romanticismo. No te enamoran, no te dicen galanterías finas, te proponen la cosa de buenas a primeras con la mayor vulgaridad. A mí me lleva la trampa. Por eso, en vez de que me saquen a bailar, prefiero venir al cine contigo. Le dije que muchas gracias por lo que me tocaba. Son tan estúpidos que creen que toda divorciada es una mujer de la calle, siguió, sin darse por enterada. Y además solo piensan en hacer cosas, cuando lo bonito no es eso, sino enamorarse. ¿No es cierto? Yo le expliqué que el amor no existía, que era una invención de un italiano llamado Petrarca que los trovadores y de los trovadores provenzales. Que eso que la gente creía un cristalino manar de la emoción, una pura efusión del sentimiento, era el deseo instintivo de los gatos en celos, disimulando detrás de las palabras bellas y los mitos de la literatura. No creía en nada de eso, pero quería hacérmelo interesante. Mi teoría erótico-biológica, por lo demás, dejó a la tía Julia bastante incrédula. ¿Creía yo de veras esa idiotez? Estoy contra el matrimonio, le dije, con el aire más pedante que pude. Soy partidario de lo que llaman el amor libre, pero que, si fuéramos honestos, deberíamos llamar simplemente la cópula libre. ¿Cópula quiere decir hacer cosas?, se rió, pero al instante puso una cara decepcionada. En mi tiempo los muchachos escribían acrósticos, mandaban flores a las chicas, necesitaban semanas para atreverse a darles un beso. ¿Qué porquería se ha vuelto el amor entre los mocosos de ahora, Marito? Tuvimos un amago de disputa en la boletería por ver quién pagaba la entrada, y luego de soportar hora y media de Dolores del Río, gimiendo, abrazando, gozando, llorando, corriendo por la selva con los cabellos al viento, regresamos a casa del tío Lucho, también a pie, mientras la garúa nos mojaba los pelos y la ropa. Entonces hablamos de nuevo de Pedro Camacho. ¿Estaba realmente segura que no lo había oído mencionar jamás? Porque según Genaro hijo, era una celebridad boliviana. No lo conocía, ni siquiera de nombre. Pensé que a Genaro le habían metido el dedo en la boca, o tal vez la supuesta industria radioteatral boliviana era una invención suya para lanzar publicitariamente a un plumífero aborigen. 3 días después conocí en carne y hueso a Pedro Camacho. Acababa de tener un incidente con Genaro papá, porque Pascual, con su imprimible predilección por lo atroz, había dedicado todo el boletín de las 11 a un terremoto en Ispaján. Lo que irritaba a Genaro
papá, no era tanto que Pascual hubiera desechado otras noticias para referir con lujo de detalle cómo los persas que sobrevivieron a los desmoronamientos eran atacados por serpientes, que al desplomarse sus refugios afloraban a las superficies coléricas y sibilantes, sino que el terremoto había ocurrido hacía una semana. Debí convenir que a Genaro, papá, no le faltaba razón y me desfogué llamando a Pascual irresponsablemente. ¿De dónde había sacado ese refrito? ¿De una revista argentina? ¿Y por qué había hecho una cosa tan absurda? ¿Por qué no había ninguna noticia de actualidad importante? Y esa, al menos, era entretenida. Cuando yo le explicaba que no nos pagaban para entretener a los oyentes, sino para resumirles las noticias del día, Pascual, moviendo la cabeza conciliatoriamente, me oponía su irrebatible argumento. Lo que pasa es que tenemos concepciones diferentes del periodismo, don Mario. Iba a responderle que si se empeñaba, cada vez que yo volviera las espaldas, en seguir aplicando su concepción tremendista del periodismo, muy pronto estaríamos los dos en la calle. Cuando apareció en la puerta del altillo una silueta inesperada. Era un ser pequeñito y menudo, en el límite mismo del hombre de baja estatura y el enano, con una nariz grande y unos ojos extraordinariamente vivos, en los que bullía algo excesivo. Vestía de negro, un terno que se advertía muy usado, y su camisa y su corbatita de lazo tenían mácula. Pero al mismo tiempo, en una manera de llevar esas prendas, había algo en él de atildado y de compuesto, de rígido, como en esos caballeros de las viejas fotografías que aparecen presos en sus levitas almidonadas, con sus chisteras tan justas. Podía tener cualquier edad entre 30 y 50 años, y lucía una aceitosa cabellera negra que le llegaba a los hombros. Su postura, sus movimientos, su expresión parecía el desmentido mismo de lo espontáneo y natural. Hacían pensar inmediatamente en el muñeco articulado, en los hilos del títere. No hizo una reverencia cortesana y con una solemnidad tan inusitada como su persona se presentó así. Vengo a hurtarles una máquina de escribir, señores. Les agradecería que me ayuden. ¿Cuál de las dos es la mejor? Su dedo índice apuntaba alternativamente a mi máquina de escribir y a la de Pascual. Pese a estar habituado a los contrastes entre voz y físico por mis escapadas a Radio Central, me asombró que su figurilla tan mínima, de hechura tan desvalida, pudiera brotar una voz tan firme y melodiosa, una dicción tan perfecta. Parecía que en esa voz solo desfilaba cada letra, sin quedar mutilada ni una sola, sino también las partículas y los átomos de cada una, los sonidos del sonido, impaciente, sin advertir la sorpresa que su facha, su audacia y su voz provocaban en nosotros, se había puesto a escudriñar y como a olfatear las dos máquinas de escribir. Se decidió por mi veterana y enorme Remington, una carroza funeraria sobre la que no pasaban los años. Pascual fue el primero en reaccionar. ¿Es usted un ladrón o qué es usted? Lo increpó y yo me di cuenta de que me estaba indemnizando por el terremoto de Ispahán. ¿Se le ocurre que se va a llevar así nomás las máquinas del servicio de informaciones? El arte es más importante que tu servicio de informaciones. Trasgo, lo fulminó el personaje, echándole una ojeada parecida a la que merece la alimaña pisoteada, y prosiguió su operación. Ante la mirada estupefacta de Pascual, que sin dudas trataba de adivinar, como yo mismo, qué quería decir Trasgo, el visitante intentó levantar la Remington. Consiguió elevar el armatoste al precio de un esfuerzo descomunal que hinchó las venitas de su cuello y por poco le disparan los ojos de las órbitas. Su cara se fue cubriendo de color granate, su frentecita de sudor, pero él no desistía. Apretando los dientes, tambaleándose, alcanzó a dar unos pasos hacia la puerta hasta que tuvo que rendirse. Un segundo más y su carga lo iba a arrastrar con ella al suelo. Depositó la Remington sobre la mesita de Pascual y quedó jadeando. Pero apenas recobró el aliento, totalmente ignorante de las sonrisas que el espectáculo nos provocaba a mí y a Pascual, este se había llevado ya varias veces un dedo a la sien para indicarme que se trataba de un loco, nos reprendió con severidad. No sean indolentes, señores, un poco de solidaridad humana, échenme una mano.
Le dije que lo sentía mucho, pero que para llevarse a Remington tendría que pasar primero sobre el cadáver de Pascual y en último caso sobre el mío. El hombrecillo se acomodaba la corbatita ligeramente descolocada por el esfuerzo. Ante mi sorpresa, con una mueca de contrariedad y dando muestras de una ineptitud total para el humor, repuso, asintiendo gravemente: un tipo nacido nunca desaira un desafío a pelear. El sitio y la hora, caballeros. La providencial aparición de Genaro, hijo, en el altillo frustró lo que parecía ser la formalización de un duelo. Entró en un momento en el que el hombrecillo pertinaz intentaba de nuevo, amoratándose, tomar entre sus brazos a la Remington. Deje, Pedro, yo lo ayudo, dijo, y le arrebató la máquina como si fuera una caja de fósforo, comprendiendo entonces, por mi cara y la de Pascual, que nos debía alguna explicación. Nos consoló con aire risueño. Nadie se ha muerto, no hay de qué ponerse triste. Mi padre les respondrá la máquina prontito. Somos la quinta rueda del coche, protesté yo, para guardar la forma. Nos tienen en este altillo mugriento, ya me quitaron un escritorio para dárselo al contador y ahora mi Remington, y ni siquiera me previenen. Creíamos que el señor era un ladrón, me respaldó Pascual. Entró aquí insultándonos y con prepotencias. Entre colegas no debe haber pleitos, dijo salomónicamente Genaro hijo. Se había puesto la Remington en el hombro y noté que el hombrecito le llegaba exactamente a las solapas. No vino mi padre a hacer las presentaciones, las hago yo entonces, y todos felices. Al instante, con un movimiento veloz y automático, el hombrecillo estiró uno de sus bracitos, dio unos pasos hacia mí, me ofreció una manito de niño y con su preciosa voz de tenor, haciendo una nueva genuflexión cortesana, se presentó: un amigo, Pedro Camacho, boliviano y artista. Repitió el gesto, la veña y la frase con Pascual, quien visiblemente vivía un instante de supina confusión y era incapaz de decidir si el hombrecillo se burlaba de nosotros o era siempre así. Pedro Camacho, después de estrecharnos ceremoniosamente las manos, se volvió hacia el servicio de informaciones en bloque y desde el centro del altillo, la sombra de Genaro, hijo que parecía tras él un gigante que lo observaba muy serio, levantó el labio superior, arrugó la cara en un movimiento que dejó al descubierto unos dientes amarillentos en una caricatura o espectro de sonrisa. Se tomó unos segundos antes de gratificarnos con estas palabras musicales acompañadas de un ademán de prestidigitador que se despide. No les guardo rencor, estoy acostumbrado a la incomprensión de la gente. Hasta siempre, señores. Desapareció en la puerta del altillo, dando unos saltitos de duende para alcanzar al empresario progresista que, con la Remington a cuesta, se alejaba a trancos hacia el ascensor. Mario Vargas Llosa, con la publicación de La ciudad y los perros en 1963, inicia según un latinoamericano, con el enorme éxito de esa publicación y que sostiene con el enorme éxito de publicaciones posteriores. Es el personaje que nos interpela, que siempre crea ese oxímoron interno dentro de su literatura, entre el poder y la desacralización del poder. Es el personaje inquieto fuera del escritor que llama de forma permanente la atención, que parece tener una energía que le da como una especie de juventud eterna, o uno siempre está percibiendo un Mario Vargas Llosa que con una inquietud que parece no contenerlo nunca. Eso que en la propia literatura es vitalidad. Leer a Mario Vargas Llosa es disfrutar de la literatura, es discurrir dentro de las posibilidades que da el lenguaje de la narrativa. Es el hombre que modernizó la literatura de habla hispana, que sobre todo en la narrativa la llevó a una instancia diferente. Es un hombre polémico que ha generado muchas críticas de parte de algunos sectores, de escritores que se niegan a leer la última etapa de Mario Vargas Llosa, y por supuesto que el aplauso y el elogio de muchísimos lectores. Es uno de los escritores más exitosos que ha dado el siglo XX, y cada uno, y en el siglo XXI, por supuesto, que han seguido sus publicaciones con el mismo éxito,
El propio Mario Vargas Llosa dice que el escritor debe ser, que la literatura es fuego y que el escritor debe ser un inconformista. Y de alguna manera Mario Vargas Llosa lo ha demostrado ser siempre. Espero que les haya gustado tratar la obra de Mario Vargas Llosa, una obra, como decía, muy extensa y recomendable en toda su extensión. Nos vemos la semana que viene.